La obsolescencia programada en la música. Y quizás estás pensando que voy a hablar sobre que las canciones ahora duran poco, y las canciones de antes duraban años y toda esa movida. Pero no voy a hablar sobre la duración de la música, sino específicamente en la parte de la producción musical, de la industria de la música que produce la música. Yo he sido muchísimas veces víctima de esto y quizás vos también que estás viendo el video. Nada más que a lo mejor no te diste cuenta. Ya vamos a hablar de algunos ejemplos bien concretos y te va a caer la ficha de cómo nos tienen totalmente encerrados para que todo el tiempo estemos actualizando. Y no solo actualizando, sino que también pagando. Pero primero, antes que nada, vamos a hablar de este tema de la obsolescencia programada. Este término, la mayoría de gente lo relaciona mucho con los foquitos de luz. Como que había un plan maestro Illuminati para que gastáramos más en los foquitos. Si bien no es mentira, había un plan sobre los foquitos, pero eso se trasladó a todas las áreas. Pero no solo eso, sino que hubo también un cambio de mentalidad en el cual ya la obsolescencia no molesta para nada. Antes era un tema de realmente indignación y ahora ya es una necesidad, una aceptación tremenda. Con el inicio de las fábricas en masa donde producían una cantidad increíble de productos, todas tenían un mismo objetivo, que era que el producto sea duradero. Cuando alguien fabricaba algo, tenía que durar toda la vida, tenía que ser un producto fiable, un producto que no fallara. Y así se fabricaba todo, no solo, por ejemplo, aparatos como radios, tocadiscos, sino que la ropa, por ejemplo, los zapatos, todos los productos estaban hechos para que realmente durara muchísimo. No había tanta producción, el precio era mucho más alto, no era tan fácil adquirir los productos, pero los productos eran de una calidad muy alta. Cuando la tecnología hace que empiecen a bajar los costos de los productos, se empiezan a fabricar productos cada vez menos duraderos. Ahora, lo que yo les digo de las bombillas, de la teoría de conspiración, es algo cierto, pero ya hoy en día mucho no se habla de eso, ni tampoco causa un malestar como si al principio se hacían documentales y había toda una indignación popular sobre todo ese tema. Hoy en día ya es algo aceptado. Se sabe que los fabricantes hacen un producto con un tiempo de vida útil determinado por ellos mismos, donde ellos pueden prever cuánto va a durar y también saber que el cliente va a adquirir un nuevo producto. Con el tema específico de las bombillas, se sabía que se podían fabricar bombillas con una duración muy larga, pero asimismo se fabricaban con una duración corta para que el cliente se le quemara y fuera a comprar otra bombilla. Eso se trasladó a todos los productos, pero ya como les digo, hoy en día el cliente con gusto y mucha satisfacción va a comprar la nueva versión o el nuevo producto que se le rompió. Y peor aún, donde el cliente le hacen creer que ese producto ya no sirve, que no lo puede usar más y tiene que ir a cambiarlo. Ya vamos a trasladar todo esto a la industria de la música y se van a dar cuenta cómo nos presionan y nos encajonan para que nosotros tengamos que actualizar y pagar por nuevas versiones. Pero antes que nada, un ejemplo muy simple que es con el tema de los celulares. Con el tema de los celulares ya está totalmente instalado que hay que cambiar los celulares. No sé, hay gente que lo cambia cada 6 meses, cada 1 año. Me parece que la persona que más debe durar con un celular hoy en día serán 2 años. Y posiblemente cuando esa persona lo vaya a cambiar el celular aún funcione, lo cual es muy llamativo. Pero las aplicaciones son cada vez más pesadas, no puede instalar ciertas cosas, o no le anda como que, o no tiene la cámara del momento, no tiene esto, no tiene el otro, por lo cual sí o sí la persona misma, por más que el producto le funcione, tiene que ir a cambiarlo. El fabricante ya sabe esto y esto hace que el capitalismo funcione, porque estamos todo el tiempo consumiendo y movemos el motor de la fabricación de productos. Trasladado a la industria de la música, esto que les decía, cuando se fabricaba algo tenía que durar muchísimo tiempo, pasaba exactamente lo mismo. Cuando alguien fabricaba algo para un estudio de producción musical, por ejemplo de grabación, se hacían también productos muy duraderos. Si alguien se compraba una consola, esa consola duraba años y si se rompía no se tiraba, se arreglaba. Los micrófonos, todos los racks, todas las cosas que nosotros tenemos ahora en plugin existían mucho porcentaje en lo que en real, y bueno, todavía existen, nada más que poca gente tiene la posibilidad de adquirirlos. Pero todo esto trasladado a lo virtual, nos encontramos en un mundo donde teniendo solamente una PC ya podemos
producir música, obviamente un micrófono si queremos grabar voces, pero ya podemos producir a un nivel, dependiendo de nuestros conocimientos, muy profesional. Pero sí mismo se les ingeniaron para hacernos actualizar, y no solo actualizar, como les digo, tener que pagar siempre por versiones nuevas. Un ejemplo muy común es lo que sucedió con los 32 bits y los 64 bits. Podemos ver que a lo mejor nosotros habíamos comprado plugins de 32 bits. Podríamos haber comprado, no sé, el Nexus, el Omifeed en su versión de 32 bits. Y ya casi ningún programa acepta 32 bits, todo es 64. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, hay que cambiarse a una versión de 64. O sea, comprar una nueva versión del plugin. También pasa lo mismo con los Windows o en los sistemas operativos de Mac. Ciertos programas ya no trabajan más con estos sistemas operativos. ¿Cuál es la solución? Actualizarse. Y nos han hecho creer que necesitamos tener lo último para producir música actual, cuando en realidad no hace falta nada de eso. Podemos hacer música totalmente actual con sistemas viejos. Pero es que de todas maneras te encierran de todos lados. Si uno dice, me voy a quedar con mi versión de Nuendo, por ejemplo, que es del año del ñape, y tengo un Windows XP o un Windows 7 viejísimo, también ese Windows ya no tiene más soporte, y si se te rompe la máquina, se te rompe algo, tampoco vas a conseguir los repuestos que funcionen con ese Windows. Inevitablemente no podemos quedarnos con las cosas que compramos. Lo mismo pasa con la librería de sonido, donde pensamos que tenemos que actualizarnos y tener un montón de librerías de sonido, que necesitamos adquirir un montón de cosas en Native Instruments, el Nexus, para hacer la música actual, para estar actualizados. Y nada está más lejos de la verdad. No necesitamos nada de esas actualizaciones. De hecho, hay un montón de música que está sonando hiperactual, que el único instrumento aparte de la percusión es un piano. Entonces eso realmente te hace pensar si necesitas estar todo el tiempo actualizándote y tener lo último. En mi caso, una de las cosas que me había pasado es que me había quedado con librerías y cosas que tenía en Windows 7 y las tenía en 32 bits. A lo cual eso me tuvo varios años atado a yo no actualizarme, porque como era 32 bits, yo no quería pasarme a 64 y tener que cambiar toda mi estructura de producción, porque esos plugins no me iban a andar en 64. Poco a poco me fui dando cuenta que no tenía salida, y por más rebelde que yo fuera, iba a tener que pasarme a 64. Y es que es algo bueno, utilizamos más de 4 GB de RAM y toda la movida de la nueva gama de librerías de audio. Pero es que siempre hay algo que hace que uno tenga que actualizarse, tenga que invertir dinero, tenga que consumir. Yo estuve muchísimos años pensando que necesitaba una gran cantidad de librerías para hacer música actual, para poder producir, y hoy en día me encuentro con solamente FL Studio, que tiene licencia de por vida, lo cual me deja bastante tranquilo con todo el tema de la obsolescencia programada, y utilizo todas las librerías que me vienen en FL. Con eso les puedo asegurar que ya puedo hacer todo. Nada más que uno siempre piensa que necesita muchas cosas, necesita violín, necesita guitarra, necesita el otro. Cuando en realidad, con unas pocas herramientas, ya tenés más que suficiente para producir tu música. Y ustedes fíjense que al fin de cuentas, nosotros lo que estamos todos en lo virtual, teniendo todo, digamos, nuestro estudio en un CPU, y como les digo, algún micrófono para grabar voces, estamos mucho más propensos a comprar cosas continuamente, cambiar el CPU porque queda viejo, cambiar los plugins porque no andan más en 32 bits, actualizar el Windows o el Mac porque no pasa esto, porque pasa el otro, por la seguridad, que la gente que tiene las cosas a la antigua, como por ejemplo eran antes los estudios de grabación, donde un compresor no era un plugin, sino que era un compresor físico, y de ahí se manejaban todos los parámetros. Toda esa gente, ustedes fíjense y pónganse a pensar que no tienen que actualizar nada, o sea, tienen que tener solamente el programa de producción, o si no tienen programa de producción, eso nunca se desactualiza, porque el compresor es el compresor. Incluso hoy en día se emulan cosas viejas para buscar el sonido ese que tenían este tipo de herramientas. Tampoco creo yo que bueno, tengamos que mantenernos en el pasado. Una vez yo me acuerdo que tenía clases y el profe falta y envié un reemplazo, y este reemplazo yo en ese entonces, ¿en qué versión estaba el Cubase? Pues posiblemente, no sé, ahora estaba en la 7, y este hombre cayó con una versión de Cubase que era la 5, me parece que estaba el Cubase 5 y Nuendo 4. Estaba con Cubase 5
y utilizando todos plugins, pero viejísimos, con Windows XP, cuando ya en ese entonces estaba Windows 7, y estaba súper desactualizado, aferrado a esas herramientas que él tenía y no quería actualizarse por nada en el mundo. Yo en ese entonces no lo entendía y me pareció muy estúpido que no esté todo el tiempo actualizándose y para tener lo último en librerías y que se quedara tan en el tiempo con librerías súper viejas como el Hypersonic o cosas por el estilo, que en ese momento quizás era una locura, pero a los tiempos que corrían ya estaban totalmente desactualizadas. Y lo loco fue que con el tiempo a mí me pasó no lo mismo a ese nivel, pero sí casi me pasó lo mismo, porque yo me encontré con Windows 7 cuando todo el mundo ya estaba totalmente instalado en Windows 10 y me encontré con versiones de programas que yo utilizaba viejas, con librerías viejas, porque no quería cambiarme a 64 bits y perder eso. Y lo que me pasó a mí, que lo que le pasa mucho, me parece que también uno se cansa de estar todo el tiempo actualizándose, todo el tiempo tener que tener lo último, y a veces busca una onda de estabilidad y decir, bueno, con estos programas yo me manejo y no tener que andar todo el tiempo actualizándose. Y encima cuando uno se actualiza, los programas cambian la visual, cambian la ubicación y uno tiene que aprender a adaptarse a esas nuevas actualizaciones, que la mayoría de veces son para mejor y otras veces simplemente son una actualización visual. Lo acertado me parece que es encontrar un poco el equilibrio y no quedarse en el pasado ni estar todo el tiempo hiper actualizado, porque nos va a hacer gastar muchísimo dinero, salvo que, bueno, obviamente no puede sobrar muchísimo dinero y podemos hacerlo, pero si no, me parece que un punto medio, por ejemplo, actualizarse de 32 bits a 64 me parece algo ya obligado. Entonces no podemos quedarnos con la limitación de los 4 GB de RAM, por ejemplo, porque ya estaríamos bastante atrasados. Pero hay cosas que no hacen falta estar todo el tiempo ahí al palo en lo último que se usa. Hay que ser inteligente y las herramientas que tenemos, usarlas. Antes de ponernos a descargar miles de plugins, a probar y a tener un montón de cosas instaladas, manejemos bien el programa que usamos para producir. Por ejemplo, yo uso FL. Primero maneja bien FL o Ableton o Pro Tools, lo que vos quieras. Y una vez que ya manejes bien FL y hayas investigado y descubierto todas las funciones del programa, que por lo general son muchísimas, ya ahí recién ahí pasate a otras cosas y empecé a investigar otros programas. Pero me parece que es un error también tener tantas herramientas porque no las utilizamos al 100%. Espero que te haya gustado este video. Como siempre, me puedes dejar acá abajo en tus comentarios